Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con lo que son funciones, solo que esta vez vamos a mostrarles cómo se pueden trabajar variables dentro de una función que comúnmente son conocidas como variables locales, y vamos a ver la diferencia entre una variable que se define dentro del programa principal, lo que se conoce como una variable global. Vamos a pensar entonces en el programa principal como en una caja grande, tal y como ustedes lo pueden visualizar de esta manera. En ese programa principal yo puedo definir variables como por ejemplo A y B, que están por acá, y que yo puedo utilizar a lo largo de todo mi programa. El programa podría de repente contener funciones que también a su vez tengan ciertas variables. Es decir, en mi programa principal yo puedo tener las variables A y B, y dentro de mi función 1, que así es como le he denominado, también puedo tener las mismas variables A y B. La diferencia es que estas variables que están acá dentro de esta función solo son aplicables o funcionales dentro de ella misma. No pueden utilizarse fuera de esa función. Por lo tanto, por eso es que reciben el nombre de variables locales, porque únicamente funcionan de manera local. Si yo declaro una variable dentro de mi función, que está acá, esa variable entonces solo la puedo utilizar dentro de mi función. En este caso que ustedes ven, tengo 3 veces definida la variable A y B. La diferencia es que A y B acá solo funciona para esta función de acá. De la misma manera que A y B solo es funcional dentro de este segmento de código que define la función número 2. Es decir, solo funcionan de manera local. Mientras que las variables que se han definido dentro del programa principal se conocen como variables globales, porque pueden ser utilizadas a lo largo del programa. Si yo quisiera en algún momento utilizar una variable global dentro de una función, basta con colocar precisamente la palabra global a la variable, y entonces yo hago referencia a esa función, o mejor dicho, a esa variable en particular. Ahora, veamos cómo poder utilizar estas variables en un programa para que nos ayude a visualizar cómo es que funciona. Vamos a suponer que yo tengo una casa como la que ustedes ven acá. Ahora, esta casa está formada por un rectángulo y está formada por un triángulo. Yo ya tengo dos funciones, o he creado dos funciones, una que me calcula el área superficial de un rectángulo y otra que me calcula el área superficial de un triángulo. Yo podría utilizar esas dos funciones para calcular el área total de la casa. Hagamos ese ejercicio. En CodeSculptor yo ya he definido dos funciones acá. Noten que CodeSculptor tiene la capacidad de poder ampliar y encoger el código para que ustedes no vean mis dos funciones. Básicamente lo que cada una de ellas hace es eso: calculan el área de un rectángulo y calcula el área de un triángulo. Ejercicios que ya hemos hecho en videos anteriores. Ahora, yo lo que voy a hacer es que quiero calcular el área total. Y yo sé que entonces yo puedo venir acá y utilizar esta función que está acá, y el resultado de esa función sumárselo a lo que calcule la función calcula triángulo, que sería el área del triángulo. Ahora, los valores obviamente van a cambiar. En el caso del rectángulo, yo tengo un ancho de 12 y una altura de 7. Entonces voy a modificar acá un ancho de 12 y una altura de 7. Y en el caso del triángulo, mantengo esa misma base de 12, pero esta vez una altura de 6. 12 y 6. Ahora, si yo corro eso, bueno, ya se calculó, no lo he impreso todavía. Voy a imprimir área para poder ver el resultado en la consola. Y entonces acá ya tengo el resultado. Antes de que ustedes sigan con este ejercicio, yo les invito a que ustedes realicen el ejercicio de poder crear las dos funciones, calcula rectángulo y calcula triángulo, y que les sirva como un buen ejercicio para poder continuar con el resto del video. Una vez lo hayan hecho, pues podemos ahora ampliar
el código de cada uno y yo quiero hacer referencia a algo. Noten que yo tengo una variable aquí que se llama área, tengo otra variable aquí que se llama área y tengo una más acá que se llama área. Ahora, ¿cómo sabe CodeSculptor cuál área debe de utilizar en determinado momento? Bueno, es fácil. Si área acá está definida dentro de esta función, este valor de área solo sirve para esta función. De la misma manera, esta variable área local solo sirve para esta función en particular. ¿Sí? Y área acá, esa sí es global y me sirve para todo el programa. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera en algún momento incluir una variable global dentro de los datos acá? Ahora, vamos a hacerlo única y exclusivamente por propósitos ilustrativos. Voy a definir una variable que se va a llamar num. A esa variable num le voy a colocar el número 4. Si al terminar el programa yo imprimo esa variable num, yo debería de tener al final ese valor 4. ¿Qué pasa si yo vengo acá y asigno un valor num diferente? En este caso yo le doy el valor 5. Si yo corro este programa, noten que al final este num sigue siendo 4. Eso tiene que ver porque acá num es local. Yo no estoy haciendo el cambio de ninguna variable, ¿verdad? Únicamente estoy definiendo prácticamente otra variable que solo funciona dentro de este espacio localmente. Si yo por alguna razón quisiera cambiarle el valor a la variable num, a la variable principal num, yo tendría que venir y en algún momento especificar que voy a trabajar con la variable num. Ahora sí, si yo corro el programa, noten cómo ese 4 cambió a 5, porque entonces CodeSculptor entiende de que esta variable num no debe ser una copia local de la variable num, sino que es la variable en sí que yo definí globalmente dentro del programa. Entonces, esa es una forma en la que ustedes pueden utilizar las variables globales definidas dentro de funciones. Y eso va a ser un ejercicio muy recurrente dentro de los programas que vayamos construyendo en el futuro. Van a ir ayudando para poder utilizar variables de forma distinta y van a tener que ustedes utilizarlas de esta manera, utilizando la función global. Espero les haya servido la información y les insto a que sigan trabajando con CodeSculptor y explorando ustedes nuevas ideas.